No todas las reuniones políticas son iguales. Algunas pasan desapercibidas, otras pueden cambiar el rumbo de un país. El encuentro entre Juan Pablo Guanipa y Marco Rubio no fue un simple acto diplomático, fue una señal de que Venezuela sigue siendo una pieza clave en el tablero político internacional. Pero la verdadera pregunta es qué hay detrás de este encuentro y por qué debería importarte. Para entender lo que pasó, hay que ir más atrás. Venezuela no llegó a esta situación de la noche a la mañana. Durante años ha enfrentado una combinación de crisis, colapso económico, inflación extrema, migración masiva y una fuerte polarización política. En este contexto, la oposición ha buscado apoyo fuera del país como una forma de presionar por cambios internos. Aquí aparece una dinámica clave, la internacionalización del conflicto venezolano, es decir, cuando un problema interno deja de ser solo nacional y pasa a formar parte de la agenda global. Y en ese proceso, Estados Unidos ha jugado un papel central. Por un lado tenemos a Juan Pablo Guanipa, una figura que representa una línea firme dentro de la oposición venezolana. Su estrategia ha sido clara, denunciar la situación del país y buscar respaldo internacional. Por el otro lado está Marco Rubio, senador estadounidense con una postura históricamente dura frente al gobierno venezolano. Rubio no solo opina, también influye en decisiones clave dentro de la política exterior de Estados Unidos. Cuando estos dos actores coinciden, no estamos viendo una reunión casual, sino una convergencia de intereses políticos. El encuentro tuvo un objetivo evidente, poner sobre la mesa la situación actual de Venezuela. Pero el verdadero peso del momento no está solo en lo que se dijo, sino en lo que podría pasar después. Porque estas reuniones suelen ser el inicio de algo más, posibles cambios en la política internacional, nuevas medidas de presión y ajustes en las estrategias diplomáticas. Aquí es donde el discurso se convierte en acción, y donde una conversación puede traducirse en decisiones que afectan a millones de personas. Sin embargo, hay algo que no podemos ignorar. La política internacional no funciona solo con buenas intenciones, funciona con intereses. En este caso hay múltiples capas. Por un lado, el interés de la oposición venezolana por generar presión externa. Por otro, el interés de Estados Unidos de mantener influencia en la región. Esto convierte el encuentro en algo más complejo que una simple conversación política. Es una pieza dentro de un juego mucho más grande. Un juego donde cada movimiento tiene consecuencias, aunque no siempre sean inmediatas. Ahora bien, también es importante hacerse una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto estas acciones realmente generan cambios dentro de Venezuela? Porque aunque la presión internacional puede influir, el cambio estructural depende en gran medida de lo que ocurre dentro del país. Esto abre un debate que sigue vigente. Si la presión externa es una solución real o solo un complemento dentro de una estrategia más amplia. Pero si queremos entender aún más a fondo lo que está pasando, hay que ampliar la mirada. Porque este tipo de encuentros no surgen en el vacío, sino en un contexto internacional donde cada país mueve sus piezas con objetivos muy concretos. En el caso de Venezuela, su importancia no es solo política, sino también estratégica. Hablamos de un país con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, ubicado en una región clave como América Latina. Eso significa que cualquier cambio interno no solo afecta a su población, sino que tiene repercusiones a nivel global. Por eso, cuando actores internacionales como Estados Unidos se involucran, no lo hacen únicamente por una cuestión ideológica o moral. También hay intereses económicos, energéticos y geopolíticos en juego. Y esto es clave para entender por qué figuras como Marco Rubio han mantenido una postura constante sobre Venezuela a lo largo del tiempo. Ahora bien, del lado venezolano, la oposición ha tenido que adaptarse a un escenario complejo. No se trata solo de confrontar al gobierno dentro del país, sino de construir legitimidad fuera de él. Y ahí es donde reuniones como la de Guanipa cobran sentido. Son intentos de mantener viva la atención internacional y de generar presión desde el exterior. Sin embargo, esta estrategia también tiene sus límites. La historia reciente ha demostrado que la presión internacional, por sí sola, no siempre es suficiente para generar cambios profundos. Puede influir, puede incomodar, puede incluso modificar ciertas dinámicas, pero no necesariamente transforma la realidad de fondo. Esto nos lleva a otro punto importante, la percepción. En política, lo que se comunica es casi tan importante como lo que se hace. Una reunión como esta también envía un mensaje simbólico, que la oposición sigue activa, que hay canales abiertos con actores internacionales y que el tema venezolano no ha desaparecido del radar global. Pero al mismo tiempo, hay sectores que cuestionan este tipo de encuentros. Algunos consideran que refuerzan la dependencia de actores externos o que no se traducen en resultados concretos para la población. Y esa crítica también forma parte del debate. Si ampliamos aún más el panorama, podemos ver que Venezuela no es el único caso donde la política interna se conecta con intereses internacionales. A lo largo de la historia, múltiples países han vivido procesos similares, donde actores externos juegan un papel en conflictos o transiciones políticas. Esto no significa que el resultado esté determinado,
pero sí que el contexto se vuelve más complejo. En este sentido, el encuentro entre Guanipa y Rubio puede interpretarse como una pieza dentro de un entramado mucho más amplio. No es un hecho aislado, sino parte de una dinámica continua donde se cruzan intereses, estrategias y narrativas. Y aquí es donde entra un elemento clave: el tiempo. En política, los efectos de ciertos movimientos no siempre son inmediatos. A veces pasan meses o incluso años antes de que se vean resultados claros. Por eso, evaluar este tipo de encuentros requiere una visión más amplia, que vaya más allá de la inmediatez. También hay que considerar el papel de la opinión pública. Tanto dentro como fuera de Venezuela, este tipo de eventos contribuyen a moldear la forma en que se percibe la situación del país. Y esa percepción puede influir en decisiones políticas, en alianzas internacionales e incluso en la forma en que otros gobiernos se posicionan frente al tema. Entonces, más allá de si este encuentro en particular genera un cambio inmediato, lo que se hace es alimentar una narrativa y mantener en movimiento una estrategia. Es una señal de continuidad, de que hay actores que siguen intentando incidir en el rumbo del país. Al final, lo importante no es ver este evento como un hecho aislado, sino como parte de un proceso más largo y complejo. Un proceso donde intervienen múltiples factores, internos, externos, económicos, políticos y sociales. Y quizá esa sea la clave para entenderlo todo. No se trata de una sola reunión, ni de un solo actor, ni de una sola decisión. Se trata de un entramado donde cada pieza cuenta, donde cada movimiento suma y donde el resultado final depende de cómo todas esas piezas encajan con el tiempo. Por eso, cuando veas noticias sobre este tipo de encuentros, vale la pena ir más allá del titular. Preguntarse qué intereses hay detrás, qué objetivos persiguen y qué papel juegan dentro de un contexto más amplio. Porque al final, entender la política no es solo saber lo que pasó, sino comprender por qué pasó y qué podría pasar después. Y ahora la conversación sigue contigo. ¿Crees que este tipo de reuniones realmente pueden influir en el destino de un país o son solo parte del juego político internacional? Déjalo en los comentarios y sigamos analizando juntos lo que hay detrás de las noticias.